Siempre que algo huele a mierda, hay un socialista detrás. Socialismo es sinónimo de mafia, de expolio fiscal, de atraco, de robo. Y lo vamos a demostrar. Vamos a repasar uno por uno todos los impuestos que paga un español de bien, de esos que se duchan regularmente, trabaja y sufre a estos saqueadores para gastarse el dinero en cocaína, en putas y quién sabe qué más. Bienvenidos de nuevo al canal del Hombre de la Taberna, donde reflexionamos sobre las cosas más triviales de la vida mientras nos hincamos una buena pinta. Quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores y si eres nuevo, te invito a suscribirte para no perderte ningún vídeo. Cuando a finales de los años 70 España salía del franquismo, uno pensaría que lo primero sería asegurar la libertad individual, la propiedad privada, y que el dinero que gana uno con su sudor se respete. Pero lo primero que hicieron fue montar una red de impuestos que haría sonrojar al propio Drácula por su afición a chupar. En 1977, con la excusa de que había que modernizar el Estado y financiar las promesas de la transición, el gobierno de la UCD se sacó de la manga una reforma fiscal urgente. Urgente, sí, para meter la mano en el bolsillo del ciudadano antes de que éste supiera que ya no vivía bajo Franco. El IRPF progresivo, ese invento que castiga al que más trabaja, nació entonces. Y como si eso no fuera suficiente, le añadieron el impuesto sobre el patrimonio, que básicamente es pagar por lo que ya has pagado antes, pero ahora por tenerlo. Es como si te multan por tener coche, aunque ya pagaste por comprarlo, matricularlo, circular y aparcarlo. Lo divertido, si uno tiene sentido del humor fiscal, es que aunque la UCD fue la autora de la reforma, el PSOE no perdió ni un minuto en meter sus zarpas ideológicas. Mientras la ley se debatía, socialistas como Baldomero Lozano, que venía de la UGT y tenía más marxismo en vena que azúcar en un donut, exigían que todo fuera más progresivo, es decir, más confiscatorio. Querían asegurarse de que si ganabas más de lo que necesitabas para no morirte de hambre, entonces el Estado tenía derecho a quitártelo. A lo Robin Hood, pero sin nobleza ni bosque, solo con corbata roja y despacho ministerial. Luego llegó el impuesto de sociedades en 1978 y aquí ya se soltaron el pelo. La excusa era gravar los beneficios de las empresas, porque claro, según la lógica socialista, una empresa que gana dinero es una amenaza pública. Se fijó un tipo del 33%, como quien dice, no te vamos a matar, solo te quitamos un tercio de tu esfuerzo. El PSOE votó en contra. ¿Por qué? ¿Porque les parecía abusivo? No, hombre, les parecía poco. Querían más controles, menos deducciones y menos margen para que las empresas pudieran respirar. Su lema no era «ayudemos a que prosperen», sino «que no se escape ni una». Pero si hubo un momento glorioso para los socialistas fiscalistas, ese fue en 1995, con la Ley 43/1995 del impuesto de sociedades. Felipe González, ya con la cara de «yo no he sido», bien ensayada, decidió que era hora de reformarlo todo. El PSOE, en minoría, consiguió colar su ley gracias a los votos de CiU, porque siempre hay un catalán dispuesto a pactar si le rascas algo. El PP votó en contra, pero daba igual. La ley pasó, y con ella se consolidó un sistema que castigaba al que triunfa, premiaba al que llora, y ponía al empresario en la lista negra de enemigos del pueblo. Eso sí, maquillado con palabras como equidad, progresividad y solidaridad. Esas que suenan muy bien hasta que te llega la factura. Todo este entramado no fue una serie de errores aislados, ni una deriva técnica. Fue una estrategia. Desde el minuto 1, el PSOE aprovechó cada hueco para colar su dogma fiscal. Si produces, pagas. Si ahorras, pagas. Si heredas, pagas. Y si intentas escapar, te llaman insolidario, evasor o peor aún, neoliberal. Porque para esta gente, el único impuesto justo es el que vacía tu cartera y llena la suya. ¿Y qué han conseguido? Convertir a España en un infierno fiscal en el que pagar impuestos es como jugar a la ruleta rusa con Hacienda,
Nunca sabes si te toca inspección, recargo o embargo. Pero siempre pierdes. ¿Quién diseñó este infierno? Pues mira las siglas detrás de cada reforma. PSOE. Cada vez que se avanzó un paso hacia el Estado tentacular, estaba su firma. Y cada vez que alguien propuso bajar impuestos, aparecían ellos con el discurso de «eso es neoliberalismo salvaje». No, amigo. Lo salvaje es lo que han hecho ellos. Saquear legalmente a generaciones enteras con la excusa de que es por el bien común. A partir de los años 80, el PSOE ya no se conformaba con meter la mano en tu cartera. Ahora quería quedarse con la cartera entera, el abrigo, las llaves del coche y, si te descuidabas, la hipoteca. La excusa, redistribución de la riqueza. Una frase bonita que en boca de Felipe González, ese abogado sevillano reconvertido en salvador del proletariado con chaqueta de pana y reloj de oro, sonaba a amenaza. Su gobierno, desde 1982, convirtió el aparato fiscal en una máquina de recaudar sin piedad. Miguel Boyer, madrileño y ministro de Economía en el 82, era el encargado de diseñar el mapa del saqueo, liberal en la teoría, pero socialista en la práctica, porque cuando se trataba de confiscar no había matices. Fue él quien suprimió beneficios fiscales y limitó deducciones. Traducido, el Estado se quedaba con más y tú con menos. Luego llegó Carlos Solchaga, navarro, otro que decía venir del mundo empresarial, pero que terminó fabricando impuestos como churros. Bajo su batuta, la presión fiscal se disparó y se vendió como modernización europea. Claro, modernización para ellos, porque el español, medio, veía cómo trabajar más significaba pagar más. Solchaga fue quien dijo aquello de que, en España, el que se enriquece rápidamente es sospechoso. Traducción: si ganas dinero rápido, te perseguimos. Si lo despilfarras desde un ministerio, eres un modelo de virtud socialista. No olvidemos a Pedro Solbes, economista alicantino que ya desde los 90 y luego como ministro de Economía con Zapatero, nos explicó con cara seria que no había crisis. Claro, no para él, que cobraba 2 sueldos públicos y diseñaba reformas fiscales que exprimían a las empresas hasta que solo quedaban huesos. Fue él quien remató el modelo. Bajadas superficiales del tipo nominal del impuesto de sociedades, para hacer el paripé de que bajaban impuestos, mientras eliminaba deducciones, aumentaba bases imponibles y estrechaba el cerco a los pequeños empresarios. ¿Y quién ha retomado el testigo del saqueo en esta última etapa? Pedro Sánchez, madrileño de máster confuso y retórica sobreactuada, que en coalición con Podemos, la versión cutre del chavismo, ha resucitado todas las obsesiones fiscales del socialismo clásico. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sevillana y exconsejera en Andalucía, esa comunidad que lideró durante años el ranking de paro y subvenciones, se ha convertido en la cara visible del expolio moderno. Son los que han impuesto un tipo mínimo del 15% para grandes empresas aunque estén en pérdidas, han eliminado deducciones y han creado un tipo del 23% para pymes que según ellos es solidario. Solidario, claro, si entendemos solidaridad como que tú pagas y ellos reparten. Pero el truco siempre fue el mismo. Con cada reforma, los socialistas te prometen justicia fiscal, equilibrio, progreso, y lo que obtienes es más intervención, más gasto inútil, más enchufados, más boletines oficiales llenos de cargos que no conoces, pero que te cuestan un riñón. Todo bajo la bandera de redistribuir la riqueza, que no es más que redistribuir la tuya entre los suyos, porque lo que ellos llaman justicia social es, en realidad, clientelismo disfrazado. Convertir a media España en dependiente del Estado y a la otra media en víctima de él. Una vez consolidado el sistema fiscal estilo «te quito hoy para prometerte mañana», el PSOE entendió que los impuestos no eran solo una herramienta de financiación, eran su modo de vida, su motor electoral. ¿Y cómo se mantiene un régimen fiscal brutal sin que te cuelguen en la plaza pública? Fácil. Conviertes a medio país en beneficiario directo de tus expolios.
Así, el saqueo se justifica en nombre de los derechos sociales. Un negocio redondo. Tú trabajas, ellos lo reparten, y el que cobra te vota. Desde Andalucía hasta Extremadura, pasando por Castilla-La Mancha o Asturias, el PSOE construyó su base electoral a base de promesas, PERS, subvenciones y empleo público innecesario. No para crear riqueza, sino para asegurar fidelidad. El caso andaluz es de manual. Durante décadas se mantuvieron redes clientelares pagadas con fondos públicos, algunos europeos, para sostener programas sociales que curiosamente siempre beneficiaban a redes afines, excargos o familiares de algún concejal de tercera regional. Y ojo, que aquí no hablamos de ayudas para quien lo necesita realmente. Hablamos de chiringuitos, institutos de igualdad de género en pueblos donde no hay ni juzgado, fundaciones culturales donde no se ha visto un libro en 20 años, observatorios dirigidos por primos de diputados socialistas. Cada euro recaudado con tu nómina servía para financiar una red de estómagos agradecidos que casualmente siempre votaban al PSOE. El estado del bienestar, en realidad, era el estado del voto asegurado. El paro estructural, lejos de ser un problema, fue una bendición para su estrategia. Mientras más paro, más subsidios. Mientras más subsidios, más control. Mientras más control, más poder. Solución liberal: crear empleo, facilitar la inversión. Solución socialista: subvencionar el desempleo, mantener al parado domesticado y señalar al empresario como el enemigo. Y si alguna vez alguien se atrevía a denunciar este tinglado, como ocurrió con el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España, donde altos cargos del PSOE andaluz desviaron cientos de millones para comprar lealtades, el partido respondía con su manual de siempre. Eso fue un caso aislado. Claro, aislado, como una plaga de termitas que solo ha destruido media casa. Chávez, Griñán y compañía, expresidentes socialistas y padres del modelo clientelar, pasaron de héroes del subsidio a prófugos del sentido común. Y por si fuera poco, el remate llegó con la era Sánchez. Bajo su gobierno se ha multiplicado el número de altos cargos, asesores y organismos creados a dedo. Todos muy comprometidos con lo público, por supuesto, pero solo con su nómina pública. Porque lo público, para el PSOE, no es un servicio, es un botín. Y el votante cautivo, una inversión que se riega con subvenciones, se abona con retórica progresista y se cosecha cada 4 años en las urnas. El PSOE no solo inventó el saqueo institucionalizado, también se inventó la forma de hacerlo parecer noble. Para ello, usaron su arma más eficaz: el lenguaje. Una neolengua socialista donde confiscación se convierte en justicia, expolio en solidaridad y saqueo fiscal en progreso. Así es como el PSOE ha logrado que te quiten medio sueldo y aún des las gracias. Empezaron llamando impuesto progresivo al castigo por esforzarte. Si ganas más, no es que seas productivo, es que eres sospechoso. Así que el Estado, como buen justiciero de Robin Hood venido a menos, te roba a ti para darle a otro, que casualmente vota al que reparte. Luego llegaron conceptos como estado del bienestar, que en teoría suena a hospitales, colegios y servicios públicos, pero que en la práctica ha sido el disfraz de miles de millones en gasto ineficiente, clientelismo y chiringuitos ideológicos. Cuando decían que había que redistribuir la riqueza, no se referían a que el pobre mejore, sino a que tú empeores. No buscan elevar al que tiene menos, sino rebajar al que tiene más. El único crecimiento que les interesa es el del presupuesto público y el número de asesores por ministerio. Y cuando hablaban de cohesión social, lo que querían decir era igualdad en la miseria. Todos dependiendo del Estado, todos domesticados, todos agradecidos. Hasta la palabra solidaridad la han secuestrado. Según el PSOE, eres solidario si permites que te roben legalmente. Si no, eres egoísta, insensible, incluso facha,
Porque claro, en su mundo retorcido, el que se gana la vida con su esfuerzo es el problema, y el que vive de subvenciones perpetuas es la víctima. Es el truco perfecto. Manipulan las emociones, insultan la inteligencia y se presentan como los salvadores, mientras hunden a generaciones enteras en impuestos, deuda y dependencia. Y si osas protestar, ya sabes la respuesta. Es que no quieres pagar hospitales, es que quieres que tus hijos estudien sin beca, es que tú eres de los ricos. No importa que estés pagando más impuestos que nunca, que los servicios públicos estén saturados o que la mitad del dinero se pierda en burocracia y mamandurrias. Ellos tienen el relato, tú solo el recibo de Hacienda. Así, con palabras bonitas y dedos largos, el PSOE ha construido el mayor régimen confiscatorio de Europa Occidental. No para construir un país mejor, sino para asegurarse de que no puedas construir uno tú. Porque en su mundo, la libertad fiscal es peligrosa, te puede dar ideas. Llegamos al momento de evidenciar lo que el PSOE esconde tras su relato. España tiene hoy una de las cargas fiscales más abrumadoras de Europa, ese impuesto silencioso que come horas de tu vida. En 2023, los ingresos, por impuestos, supusieron un 37,5% del PIB, según Statista. Comparado con el 13% que rondábamos en los años 70, gracias al milagro español, es una subida que corta la respiración. Pero aún antes, ya en 1989, esos ingresos alcanzaban un 16,7% del PIB, casi el doble que en 1974, y fue en esa década donde el PSOE empezó a acelerar la máquina confiscatoria. ¿Y qué ha pasado con el bolsillo del contribuyente? Pues que tu dinero vale menos, mucho menos. Un euro de 1975 en poder de compra equivale a casi 14 euros con 64 céntimos hoy. Es decir, la inflación te ha robado el 93% del valor de tu salario. Así que no solo pagas más, sino que lo que te queda compra menos. Felicidades, estás atrapado entre la inflación socialista y los impuestos acumulados. Pero no todo es oscuridad. España ha crecido. El PIB per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo, PPP, pasó de unos $15.100 en 1975 a más de $47.000 en 2023. Suena bien hasta que recuerdas que este crecimiento habría sido mucho mayor sin una burocracia que asfixia, sin subvenciones que distorsionan y sin un PSOE empeñado en robarte por tu bien. Mientras te convencen de que el sistema fue justo, tú exportabas capacidad de compra por la puerta y mantenías a miles de cargos públicos por la ventana. La comparación con hoy pega aún más fuerte. En la burbuja socialista actual, pagas cerca del 37% de tu PIB en impuestos, incluyendo seguridad social. Eso equivale a estar trabajando casi hasta mediados de mayo solo para el Estado, según el Día de la Libertad Fiscal en España, 16 de mayo. Y no es que sea rico, es que ese porcentaje lo paga el español medio con nómina, factura y sueño precario. Y mientras tú contribuyes, la propaganda socialista presume de estado del bienestar. Pero hablamos de uno con hospitales colapsados, educación mal gestionada y bolsa interminable de discapacidades. Dicen que por eso necesitamos impuestos altos. Lo que no dicen es que ese dinero se desvía a pagar asesores, entes públicos inútiles, eres fraudulentos y subvenciones a dedo. De cada euro que pagas, gran parte acaba en fundaciones fantasma, chiringuitos ideológicos o administraciones autocomplacientes. El gran golpe de gracia llega cuando ves que países liberales como Irlanda, Suiza o incluso países centrales de Europa pagan menos impuestos, tienen mejor sanidad, educación más eficaz y PIB per cápita similar o superior. Francia, el ejemplo habitual de Estado fuerte, recauda el 46% del PIB, pero también hunde a sus ciudadanos en gasto y déficit crónico. En España, lamentablemente, tienes la peor combinación: más impuestos que en los 70, más deuda que paga tu hijo y menos servicios eficientes que antes. En resumen, el PSOE diseñó, expandió y disfrazó un sistema fiscal confiscatorio. Lo encubrió con palabras bonitas: solidaridad,
progreso, redistribución, y te cobró el precio máximo. Menos poder adquisitivo, menos opciones, más dependencia. Has trabajado más, cobras más, y aún así vienes perdiendo cada día. Ahora sí puedes decir con propiedad que lo que huele mal tras las reformas fiscales es el tufillo socialista de siempre. Y al final uno se pregunta, ¿dónde demonios va todo ese dinero que nos arrancan del bolsillo como si fuéramos una piñata fiscal? Porque si tanto nos exprimen, con IRPF, IVA, sociedades, patrimonio, sucesiones y el dichoso impuesto, hasta por respirar si se les ocurre. Lo mínimo sería vivir en un país donde al menos las cosas funcionen. Lo que nos prometen en los mítines no lo ves en la calle, ni Estado ni bienestar. ¿Recaudación récord? Sí. ¿Gestión récord? También de incompetencia. El volcán de La Palma fue la mejor metáfora del Estado socialista. Millones prometidos, palmaditas en la espalda, y los afectados aún esperando ayudas mientras Pedro Sánchez se hacía la foto con más maquillaje que presupuesto. ¿La Dana en Valencia? Otro desfile de ministros en SUV híbrido para hacerse los solidarios entre aguas fecales, y del apagón a nivel nacional, inaudito, en Barcelona y otras zonas que se tiraron días sin luz. ¿Qué decir? Que para pagar el recibo más caro de Europa, esperas algo más que velas y velatorios. Cada vez que ocurre una catástrofe, el gobierno corre, pero no a ayudar, sino a hacer ruedas de prensa. Eso sí, el dinero sigue entrando, pero nunca baja. La curva de recaudación siempre es ascendente, la de la eficiencia, descendente, y la del sentido común, directamente desaparecida. Nos prometieron que con más impuestos tendríamos más seguridad. Pero no puedes salir de noche sin rezar 3 Padre Nuestros. Nos dijeron que con más presión fiscal tendríamos mejores infraestructuras. Pero una tormenta tumba media provincia como si estuviéramos en Burkina Faso. Dijeron que el dinero era para proteger al ciudadano. Y lo único que protegen es su red de asesores, sus escaños, sus sindicatos, sus pancartas y sus discursos eternos sobre justicia social. En resumen, te fríen a impuestos con promesas de un país escandinavo y te entregan la gestión de Uganda en modo asamblea universitaria. Y cuando protestas, te llaman insolidario. Insólito. El socialista moderno ha logrado la alquimia perfecta: convertir la miseria en moralidad, la incompetencia en narrativa y tu dinero en humo. Y encima, te exige que aplaudas. Así que la próxima vez que te llegue una carta de Hacienda, una subida del gas, del IVA o del impuesto de sociedades, recuerda, no es para ti, ni para tu familia, ni para tu futuro. Es para alimentar la máquina. Una máquina oxidada, lenta, inútil, pero ideológicamente impecable. Una máquina socialista que huele a lo que ya sabes. Y si todavía no lo ves claro, solo mira a tu alrededor. Si todo huele a podrido, ya sabes quién está detrás. Y, ahora sí, si has llegado hasta aquí te invito a apoyar al canal, tú ya sabes cómo. Te leo en los comentarios.